Hubo un momento en la historia reciente de México en el que quedó al descubierto algo que durante años muchos intuían, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Un día en el que no solo se escucharon balas, gritos y explosiones, sino en el que se rompió una narrativa completa, la idea de que el Estado tenía el control. Ese día fue el 17 de octubre de 2019, una fecha que marcó un antes y un después en la relación entre el gobierno mexicano, sus fuerzas armadas y el crimen organizado. Lo que ocurrió en Culiacán no fue solo un operativo fallido. Fue una demostración pública de poder, un mensaje directo y brutal que dejó claro quién podía paralizar una ciudad entera en cuestión de minutos. Para entender cómo se llegó a ese punto, es necesario retroceder varios años y comprender la estructura real del Cártel de Sinaloa. Aunque durante décadas se le atribuyó su fundación exclusivamente a Joaquín El Chapo Guzmán, la realidad es que esta organización nació de una alianza entre varias figuras clave del narcotráfico, consolidándose con el tiempo como una de las redes criminales más complejas, ricas y violentas del mundo. Su fortaleza no solo radicó en el tráfico de drogas, sino en su capacidad de infiltrarse, adaptarse y sobrevivir a cada golpe del Estado. Cuando el Chapo fue capturado y posteriormente protagonizó fugas que parecían sacadas de una película, entendió algo fundamental: su imperio no podía depender de un solo hombre. El control debía heredarse. Así fue como decidió preparar a varios de sus hijos para tomar el mando. Nacieron los llamados Chapitos, una nueva generación que combinaba la violencia tradicional con una visión más técnica, financiera y logística del negocio. Sin embargo, dentro de ese grupo había una figura que no encajaba del todo en el molde. Ovidio Guzmán López no estaba destinado originalmente a convertirse en una pieza clave del cártel. Su padre intentó alejarlo del mundo criminal desde niño, enviándolo a escuelas privadas, incluso fuera del país, con la intención de darle una vida distinta. Se dice que Ovidio aspiraba a una carrera completamente ajena al narcotráfico, una vida normal, lejos de la violencia que rodeaba a su familia. Pero en el mundo del crimen organizado, las decisiones rara vez son personales. La muerte de su hermano Edgar fue el punto de quiebre. A partir de ese momento, Ovidio abandonó cualquier intento de vida común y asumió un rol dentro del cártel, aunque no como sicario ni comandante armado. Su papel fue distinto. Se convirtió en un operador silencioso, enfocado en la logística, la producción y las finanzas. Mientras otros se mostraban, él se escondía. Mientras otros disparaban, él calculaba. Así nació su apodo, el Ratón. Durante más de una década, Ovidio logró mantenerse en las sombras, operando con bajo perfil, evitando reflectores y construyendo una red eficiente que lo volvió indispensable dentro de la organización. Hasta que el 17 de octubre de 2019, todo cambió. Aquella tarde, fuerzas especiales del ejército mexicano desplegaron un operativo quirúrgico en un fraccionamiento de Culiacán donde se encontraba Ovidio. La captura se logró rápidamente. Contra todo pronóstico, el objetivo estaba bajo control. Pero lo que el gobierno no anticipó fue la respuesta inmediata y brutal del cártel. En cuestión de minutos, la ciudad se transformó en un campo de batalla. Convoyes armados tomaron avenidas, se levantaron bloqueos, se incendiaron vehículos, se atacaron instalaciones estratégicas y se sembró el terror entre la población civil. No fue un acto improvisado. Fue una demostración de fuerza coordinada, diseñada para colapsar a las autoridades y forzar una decisión. El caos se extendió sin control. Se reportaron enfrentamientos en múltiples puntos de la ciudad. Familias enteras quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado. Hospitales, escuelas y zonas habitacionales se convirtieron en escenarios de pánico. El mensaje era claro: si el Estado no cedía, la violencia escalaría sin límites. Incluso después de la captura, la presión aumentó. Se atacaron zonas donde vivían elementos del ejército y sus familias. Se tomaron rehenes. Se liberaron internos de un penal. Se amenazó con extender el conflicto a otros estados. El tiempo jugaba en contra del gobierno. Finalmente, la decisión se tomó desde el más alto nivel. Se ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. El argumento oficial fue evitar una masacre de civiles inocentes.
Pero la imagen que quedó grabada fue otra, la del Estado retrocediendo ante el poder de una organización criminal. El saldo oficial fue trágico. Muertes, heridos, destrucción, miedo. Pero el daño más profundo fue simbólico. Ese día quedó claro que el cártel tenía la capacidad de doblegar al gobierno, de imponer condiciones y de exhibir públicamente su fuerza. El llamado Jueves Negro, también conocido como el Culiacanazo, no solo fue un operativo mal planeado. Fue una herida abierta en la credibilidad del Estado mexicano. Una demostración de que la estrategia de seguridad estaba fracturada y de que el crimen organizado no solo disputaba territorios, sino autoridad. Lo más inquietante ocurrió después. Lejos de una condena unánime, comenzaron a surgir corridos, videos y mensajes glorificando lo sucedido. Se celebró la liberación como una victoria. Se romantizó la violencia. Se viralizó el poder del cártel como si se tratara de un espectáculo. Y ahí está quizás la reflexión más incómoda. El problema no termina en el gobierno ni en los criminales. También vive en una sociedad que ha normalizado la violencia, que la consume como entretenimiento y que, en algunos casos, la admira. El Culiacanazo no fue solo el día en que se liberó a un capo. Fue el día en que México se miró al espejo y no le gustó lo que vio. Una advertencia de lo que sucede cuando el poder del crimen crece más rápido que la capacidad del Estado para contenerlo. Una lección que sigue vigente, aunque muchos prefieran olvidarla. Después del Culiacanazo, México no volvió al mismo punto. Aunque el gobierno intentó cerrar el episodio como una decisión humanitaria, en la práctica ocurrió algo mucho más grave, se sentó un precedente. Por primera vez en la historia moderna del país, una organización criminal demostró públicamente que podía obligar al Estado a revertir una operación militar ya ejecutada. No fue una fuga, no fue un error técnico, fue una negociación bajo fuego, transmitida en tiempo real a todo el país. A partir de ese día, el equilibrio criminal en México cambió. Otros grupos tomaron nota. El mensaje no solo fue para el cártel de Sinaloa, sino para todas las organizaciones del país: si tienes suficiente poder de fuego, control territorial y capacidad de caos, puedes doblar al gobierno. No necesitas ganar la guerra, solo hacerla lo suficientemente costosa para que el Estado prefiera retroceder. Esa lógica se convirtió en doctrina. En los meses posteriores, la violencia no disminuyó. Al contrario. Diversas regiones del país comenzaron a experimentar una escalada en enfrentamientos, bloqueos y ataques coordinados. No porque el crimen quisiera más atención, sino porque había entendido que la presión directa sobre la población civil era la herramienta más efectiva. Ya no se trataba solo de controlar rutas o plazas, sino de controlar decisiones políticas. El propio cártel de Sinaloa entró en una etapa de reconfiguración interna. La liberación de Ovidio no lo fortaleció como individuo, lo expuso. Pasó de ser un operador discreto a un símbolo incómodo. Su rostro, su nombre y su historia se volvieron parte del imaginario colectivo. Para una organización que sobrevive gracias al anonimato y la compartimentación, eso es un riesgo enorme. A partir de ese momento, Ovidio dejó de ser solo un engrane y se convirtió en un problema estratégico. Mientras tanto, el discurso oficial intentó justificar lo ocurrido bajo la narrativa de abrazos, no balazos. Sin embargo, en la práctica, esta estrategia fue interpretada por muchos como una señal de debilidad. No porque evitar enfrentamientos sea incorrecto en sí, sino porque la ausencia de una alternativa clara dejó un vacío. Y en México, los vacíos de poder nunca permanecen vacíos. La sociedad también jugó un papel clave. El Culiacanazo se transformó en contenido. Videos, audios, memes, canciones y transmisiones en vivo circularon durante días. La violencia se volvió viral. La guerra se volvió espectáculo. Para muchos jóvenes, especialmente aquellos que crecieron sin oportunidades reales, lo ocurrido no fue una advertencia, fue una demostración aspiracional. Poder, armas, control, miedo. Todo condensado en un solo día. Esto alimentó aún más el fenómeno del reclutamiento. Organizaciones criminales comenzaron a usar eventos como el Culiacanazo como propaganda implícita.
No necesitaban anuncios. La realidad hablaba por sí sola. Si el Estado retrocede y el cártel avanza, el mensaje para quienes viven en pobreza extrema es devastadoramente simple: el poder está del otro lado. A nivel internacional, el impacto también fue severo. Agencias de seguridad extranjeras comenzaron a cuestionar la capacidad del Estado mexicano para contener a los cárteles. La presión aumentó. Estados Unidos intensificó solicitudes de extradición y cooperación. El nombre de Ovidio Guzmán volvió a aparecer en expedientes internacionales, ya no como un operador menor, sino como una pieza clave del tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas. Paradójicamente, mientras el gobierno intentaba minimizar el daño político, el daño estructural ya estaba hecho. Las Fuerzas Armadas quedaron expuestas. No por falta de valor, sino por decisiones tomadas lejos del terreno. Soldados que arriesgaron su vida ese día vieron cómo su esfuerzo se desvanecía por una orden superior. Eso no solo afecta la moral, afecta la confianza interna en la cadena de mando. El Culiacanazo también modificó la relación entre crimen organizado y población civil. El miedo dejó de ser colateral y se convirtió en herramienta. Bloquear ciudades, incendiar vehículos, tomar rehenes y paralizar economías locales se volvió parte del repertorio. Ya no era necesario dominar todo el territorio, bastaba con demostrar que se podía destruir la normalidad cuando se quisiera. Y lo más preocupante es que, con el paso del tiempo, la memoria colectiva comenzó a normalizarlo. El impacto inicial se diluyó. Las noticias avanzaron. Otros escándalos ocuparon titulares. Pero la lección quedó grabada en quienes tenían que aprenderla. El poder no siempre se gana enfrentando al Estado, a veces se gana obligándolo a retroceder. Esta segunda parte de la historia no termina con Ovidio ni con Culiacán. Termina con una pregunta incómoda que sigue sin respuesta clara: ¿qué ocurre cuando un país acepta, aunque sea de forma tácita, que la violencia organizada puede imponer condiciones? Porque en ese punto, el problema ya no es un cártel, es el modelo completo de seguridad, justicia y gobernabilidad.